Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, usted que siempre le gusta escribir los mensajes, que siempre está ahí escribiendo esas notas, que es bueno porque hay veces nosotros no alcanzamos a recibir todo el mensaje, no lo alcanzamos a recordar, pero es bueno anotarlo por ahí. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo leo con entendimiento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El título para este mensaje: el engaño del evangelio diluido, cuando se predica una cruz sin arrepentimiento. Amada iglesia, uno de los engaños más peligrosos de los últimos tiempos no viene de fuera de la iglesia, sino desde dentro de la iglesia. Es un evangelio que habla de bendición, pero no habla de arrepentimiento. Habla de éxito, pero no de santidad. Habla de promesas, pero no de obediencia. Por eso hoy hay muchas personas que quieren y que creen en un Cristo light. Hay muchas personas que quieren un Cristo que salve, sí, pero no transforme un evangelio que consuele, pero que no confronte, una gracia que perdone, pero que no produzca cambios. La Biblia advierte que surgirán evangelios diferentes, mensajes que tendrían apariencia cristiana, pero que distorsionarían el verdadero evangelio, que distorsionarían la verdad del reino de Dios. Y hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viendo en diferentes lugares. Por eso, como primer punto de 20, el evangelio diluido elimina el arrepentimiento. Aquí en Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús comenzó su ministerio. Su primer mensaje no fue de prosperidad ni de éxito personal. Su llamado fue claro. Dijo: arrepentíos. Asimismo, los apóstoles predicaban constantemente el arrepentimiento como la puerta de la entrada al reino de Dios. Amada iglesia, sin embargo, con el paso del tiempo, muchos comenzaron a suavizar este mensaje para hacerlo más aceptable. Por eso hoy vemos iglesias llenas, pero porque ahí se predica lo que nosotros queremos escuchar como seres humanos. Pero no se predica un evangelio de exhortación, no se predica un evangelio que confronte. Se está predicando un evangelio que acomoda conforme a cada necesidad. Y no a cada necesidad para restaurar, no, a cada necesidad sin restauración, sin un cambio. Por eso el evangelio diluido, y lo vamos a detectar con estas
señales. Salvación sin transformación. Usted es salvo porque va a la iglesia y puede seguir su vida como la lleva, una vida desordenada. Pero también lo podemos detectar cuando dice bendición sin obediencia. Que podemos ganar el cielo sin santidad. Una fe sin compromiso. Pero fíjese que nosotros mismos hay veces nos creamos un evangelio diluido. Y decimos, nosotros vamos a la iglesia, pero no nos vamos a comprometer. Vamos a la iglesia y cuando escuchamos un mensaje que nos exhorta, ya no nos gustó, ya no volvemos. O simplemente ya no nos, cuando esté otro predicador voy mejor. La palabra debe transformarnos y nos debe exhortar, y si estamos cómodos y nos incomoda, gloria a Dios, porque Dios está hablando. Por eso el verdadero evangelio confronta el pecado, porque ama al pecador. Y muchos dicen, no, el que pecó, ya pecó y ya no hay salvación, ya se murió así. Pero Dios da una oportunidad de arrepentimiento para que esa persona continúe su vida buscando a Dios. Pero no debemos sacar a las personas de la iglesia, sino simplemente llevarlas conforme al evangelio. El verdadero evangelio confronta el pecado porque Él ama al pecador. Dios no vino solamente para mejorar nuestra vida, vino para cambiar nuestro corazón. Por eso, amada iglesia, cada creyente debe preguntarse, ¿estoy permitiendo que Dios transforme mi vida? ¿He abandonado hábitos pecaminosos? ¿Estoy viviendo en obediencia? Porque es que no basta con asistir a la iglesia, debemos vivir una vida de arrepentimiento continuo. ¿O cuántos de ustedes les ha dado mal genio y no han blasfemado? Es que mi vida es esto. Bueno, no quiero entrar en detalles. Pero ¿saben qué? Hay algo importante. El arrepentimiento es una doctrina fundamental del evangelio. La salvación es por gracia, pero la gracia verdadera produce transformación. La fe genuina siempre genera frutos visibles. Muchos quieren los beneficios de Cristo sin rendirse al señorío de Cristo. Pero no puede haber corona sin cruz. Porque es que un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que no confronta el pecado, termina produciendo cristianos sin transformación. Y como segundo punto, el evangelio diluido exalta al hombre más que a Cristo. Y una vez me invitaron a un lugar y esta persona empezó a hablar de sus viajes, empezó a hablar de sus contactos y se la pasó hablando de él todo el tiempo, y yo no vi por ningún lado el evangelio de Cristo. Y ahí nos estuvimos todo el tiempo. Y sí, es bueno que hablemos de las bendiciones que Dios nos da. Es bueno que hablemos cómo Dios nos usa. Pero es importante decir que sin Él no somos nada. Ahí es donde nos debemos basar. Porque es que estamos allá. ¿Por quién? Gracias a Dios. Gracias a Jesús por habernos salvado, por habernos transformado. Ahí en Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Hay veces cuando nos subimos a una plataforma, ya creemos que lo tenemos todo ganado. Ahí es cuando empieza la verdadera transformación ya como siervos. Y es un poquito más complicado. Pero asimismo vemos la mano de Dios. Usted que está siendo formado, que está siendo formada por el Señor, dele la gloria a Él, porque gracias a Dios está trascendiendo, está viendo una transformación en su vida. Porque preocúpese cuando no haya prueba en su vida. Ahí sí preocúpese, porque se debe cumplir la palabra que dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si no fuera así, ¿dónde estaría el triunfo? ¿Dónde estaría la victoria? Juan el Bautista entendió que su misión era señalar a Cristo y no llamar atención sobre sí mismo. Enseñar a Cristo. Sin embargo, en los últimos tiempos surgirán mensajes centrados en el hombre y no en Dios. Hoy muchos mensajes giran alrededor de autoestima sin santidad, éxito personal sin obediencia y motivación humana sin dependencia de Dios. También algo tremendo que está pasando, prosperidad sin compromiso espiritual. El centro del Evangelio ya no es el hombre. El centro del Evangelio debe ser Cristo. Debemos examinar nuestras motivaciones. ¿Busco a Dios por quien Él es o por lo que me puede dar? ¿Mi fe gira alrededor de Cristo o de mis deseos? La verdadera fe busca agradar a Dios sin antes satisfacer al hombre. Amada iglesia, toda la escritura apunta a Cristo. El evangelio verdadero exalta la gloria de Dios, la obediencia de la cruz, la resurrección de Jesús y la soberanía divina. Cuando el hombre ocupa el centro del evangelio, pierde su esencia. El orgullo humano siempre intentará ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. La adoración genuina desplaza el ego y exalta a Cristo. Amada iglesia, algo tremendo que he visto en el caminar con el Señor, que llega el predicador y uno lo va a saludar y no lo saluda. Pero mire que hay veces, y ya saben yo que he entendido que hay veces Dios permite que uno vea esas cosas para que uno no sea así. Porque es que uno tiende a ser así. No voy a saludar a nadie porque es que me quita la unción. ¿Qué es eso? Porque es que cuando el hombre ocupa el centro del mensaje, Cristo deja de ocupar el centro del corazón. Y como tercero y último punto, el verdadero evangelio produce santidad. Ahí en Primera de Pedro 1:15 dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando estamos afuera de la iglesia, ¿cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Tenemos una identidad forjada, una identidad formada? ¿O simplemente ya empezamos a cantar música del mundo? ¿Empezamos a escuchar chistes de doble sentido? Pero como no estamos en la iglesia y nadie nos ve, usted se podrá esconder del hermano, de la hermana, pero hay alguien que no te está perdiendo de vista. Ahí te está mirando cómo te estás portando. Amada iglesia,
Vemos que la iglesia primitiva vivía en una sociedad inmoral y pagana, pero los creyentes eran reconocidos por su santidad y diferencia espiritual. ¿Usted es diferente? Hay cosas que debemos cambiar, claro. Debemos entregar a nuestro Dios. Debemos cambiar. Porque es que el verdadero evangelio produce cambios de conducta, amor por Dios, deseo de obedecer, hambre por la palabra, crecimiento espiritual. La santidad nos salva, amada iglesia, pero es evidencia de una vida que ha sido alcanzada por la gracia. Por eso la iglesia debe recuperar el temor de Dios, recuperar la obediencia bíblica, recuperar la pureza espiritual, pero también la pasión por la presencia de Dios. Cristo no murió para que viviéramos igual, murió para hacernos nuevas criaturas, porque la palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La santificación es la obra continua del Espíritu Santo en el creyente. Dios no solamente declara justo al pecador, también comienza a transformarlo. La gracia no es licencia para pecar, es poder para vivir en obediencia. La evidencia más grande de un encuentro con Cristo no es una emoción pasajera, sino una vida transformada. Por eso el verdadero evangelio cambia lo que ninguna filosofía humana puede cambiar. Porque es que el evangelio va directo al corazón y ahí es donde ejerce la transformación. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando derrota? ¿Estás hablando cosas que no vienen al caso? Cambia tu manera de hablar, porque tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. La cruz no fue diseñada para ser personas cómodas, sino para transformar vidas completamente. Por eso, como decía, vivimos en tiempos donde muchos quieren escuchar mensajes cómodos y agradables. Pero Dios sigue llamando a su iglesia a permanecer firme en el evangelio verdadero, el evangelio auténtico, el evangelio que predica arrepentimiento, que exalta a Jesucristo, que produce santidad, que transforma vidas. No necesitamos una versión moderna del evangelio, necesitamos volver al mensaje eterno de la cruz. Debemos orar para que la iglesia de estos tiempos no se conforme con un evangelio diluido, sino que proclame el verdadero evangelio. Debemos proclamar ese evangelio con valentía, esa verdad con valentía, esa salvación con valentía, porque todo eso transforma y prepara a un pueblo para la venida del Señor. Aleluya, aleluya. Porque el evangelio verdadero sigue teniendo poder para salvar y restaurar y cambiar vidas. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Nosotros solos no podemos, pero vamos a avanzar, Señor, en ese evangelio verdadero. Danos ese discernimiento, Señor, para poder ver qué nos están predicando.
Normalmente el evangelio que exhorta no lo escuchamos, pero hoy se abre una puerta para caminar en el evangelio real, en ese evangelio que Cristo nos dio, nos enseñó. Padre, que volvamos a recuperar ese temor a ti, que volvamos a tener esa obediencia bíblica, que volvamos a tener en esta mañana la pureza espiritual, la pasión por la presencia tuya, que seamos transformados, que tengamos ese cambio de conducta, ese amor por ti, Señor, ese deseo de obedecer, esa hambre por la palabra tuya, Señor, ese crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Que recibamos el evangelio como venga, que si nos van a exhortar, lo recibamos, Padre. Que si nos van a regañar, gloria a Dios porque viene de parte tuya, Señor. Porque quizás nos estás incomodando para acomodarnos en tus caminos perfectos, reales, y seguir caminando en ti, Señor. Por eso en esta mañana te damos muchas gracias con mis hermanos, con mis hermanas. Padre, yo declaro que tendremos un día de victoria, de bendición, donde vamos a reflexionar en este mensaje, donde vamos a decir estamos fallando en esto, en lo otro, y podamos entregarlo delante de ti, Señor. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.